Hola señoritas, muy buenos días. El tema que vamos a trabajar esta semana son cuadrados mágicos parte 2. Esta semana vamos a ver ejercicios un poquito con mayor grado de dificultad, pero aplicando las propiedades que vimos la semana pasada. El primer ejercicio dice lo siguiente. Con los números del 1 al 16, sin repetir, se forma un cuadrado mágico tal como lo vemos acá, donde la suma de los lados de las filas, de las columnas y de las diagonales sean las mismas. Calcular m más k, ya, esa suma multiplicado por h. Entonces, observen lo siguiente, bellas. Vemos este ejercicio, ya, y hay algo muy particular. Si yo trazo acá, ya, una diagonal en ese ejercicio original y trazo otra diagonal, observo que los únicos números que no se tocan o que no tocan la diagonal sería 2, C, M, K, E, F, 14, H, esos números, ¿ya? Eso no lo tocan las diagonales. Las letras no me dicen nada, pero los números me dan una idea de cómo debo organizar los números del 1 al 16, ¿ok? Entonces, observo que el 2 está aquí y el 14 está acá. Entonces, si yo comienzo a organizar aquí los números 1, 2, 3, 4, ¿ya? 5, 6, 7, 8, ¿ya? Vemos que aquí va a estar 5. Entonces, no puedo organizar así los números. Entonces, voy a empezar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces, el 2 y el 14 me dan la idea de que debo formar un nuevo cuadrado mágico donde tengo que organizar los números del 1 al 16 de esta forma. Una vez que lo organizo de esta forma, ya trazo las diagonales y justamente hago el intercambio de forma simétrica de los términos que se encuentran en dichas diagonales. ¿Ok? Vamos a verlo de esta forma. Si aquí vemos los números del 1 al 16, ¿verdad? De arriba hacia abajo, ahora voy a crear ese nuevo cuadrado, pero ahora colocando los números del 1 al 16, del 1, 6, 11 y 16, pero de abajo hacia arriba. ¿Ok? Aquí va 16, no 1, pendiente, ¿sí? Ahora, vamos a analizar esta diagonal. Si yo veo los números 4, 7, 10 y 13 de arriba hacia abajo, ahora voy a colocar esos números de abajo hacia arriba. Entonces, 4, 7, 16 y 13, ahora lo voy a ver de abajo hacia arriba como 4, 7, 10 y 13. Una forma distinta de verlo, ¿no? O como lo vimos la semana pasada. Ok, ya formamos este cuadrado, ya hicimos el cambio simétrico de las diagonales, ahora vamos a observar el problema original y el ejercicio o el cuadrado mágico que creamos. Observen que en este cuadrado mágico que creamos coincide con el ejercicio del problema que vimos acá. 13 se encuentra en la posición donde está el ejercicio original, ¿ok? 14 sigue quedando en el mismo lado donde se encontraba en el ejercicio original. 7 y 6 también. Entonces, ¿qué hicimos? Nos guiamos de donde estaba el 2 y el 14 para poder organizar los números. Entonces, aquí podemos buscar el valor de m. M vale 5, k vale 9 y h vale 15. Entonces, ¿qué hago? Sumo los términos m más k, que sería 5 más 9, 14, y lo multiplico por 15 y me da que el resultado da 210. ¿Ya? Ok, vamos a ver un ejercicio parecido, ¿ya? Al ejercicio 1. Entonces, aquí nos dicen que tenemos un cuadrado mágico de orden 4, pero ahora tengo que organizar los números del 2 al 32. Entonces, señoritas, ¿qué debemos hacer? Lo primerito que tenemos que hacer es trazar las diagonales, ¿ya? En el ejercicio original, ¿ok? Y observar que esas líneas no tocan al 4, ¿sí? No tocan al 30 ni tocan al 28.
Esos tres números me van a dar la idea de cómo formar el nuevo cuadrado, pero con la organización, como debe ser, de los primeros números pares, de los 16 números pares, ¿sí? Entonces, bellas, este 4 indica, entonces, que yo debo empezar a organizar los números desde la parte inferior izquierda del cuadrado. Por eso, yo puedo decir que desde aquí empiezo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 y 30. Ven que este 4 coincide con el 4 del ejercicio original y este 28 coincide con este 28 del problema original y el 30 coincide con el 30 del ejercicio original. Entonces, estos tres números me dan la idea de cómo organizar ya el nuevo cuadrado mágico con los números pares que me dicen. ¿Ok? Entonces, bellas, algo muy importante, ¿sí? Vemos aquí que ya B podemos conseguirlo de manera rápida, ¿sí? Vemos que B vale 24 porque este número no lo tocan las diagonales, ¿ya? ¿Quién está tocando la diagonal acá? La está tocando el valor de A. Yo no puedo decir que A vale 12. ¿Por qué? Porque recuerden que ahorita tengo que cambiar de forma simétrica los números que se encuentran en las diagonales, ¿sí? Entonces, si yo veo en esta diagonal 32, 22, 12 y 2 de arriba hacia abajo, ¿ya? Ahora lo voy a ver aquí de abajo hacia arriba. 32, 22, 12 y 2. Si yo veo acá 8, 14, 20 y 26 de arriba hacia abajo, ahora este mismo orden lo voy a ver, pero de abajo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esta nueva organización de las diagonales me está dando a conocer que A vale 22. Por lo tanto, si A vale 22 y B vale 24 y me piden el producto, yo puedo decir que el valor de 24 por 22 es 528. Entonces, ya les expliqué en la clase virtual cómo resuelven estos ejercicios. Felicitaciones a aquellas señoritas que lo resolvieron y se ganaron los puntos para la práctica calificada. Vámonos con el ejercicio número 3. Me dicen que hay el valor de x más y más z, ¿ya? La semana pasada pues lo vimos con números, ahora aquí vemos que hay tres variables. Pero tranquila, no se me pongan nerviosa, porque la idea es aplicar las propiedades que les expliqué la semana pasada. Y obvio, buscar propiedades donde cuando yo las vaya a aplicar solamente involucre a una sola variable. Por ejemplo, yo puedo aplicar la propiedad que dice que z más 1, que se encuentra en esta esquina del cuadrado mágico de orden 3, va a ser igual a la semisuma de estos dos términos. Pero estos dos términos están en función de z. Por lo tanto, nos va a quedar una ecuación en función de z. ¿Cómo quedaría eso? Z más 1 va a ser igual a la semisuma de z menos 2 y 2z más 1, que sería el promedio de ellos dos, igual a z más 1. Aplicamos ecuaciones sencillas, despeje, y nos queda que z vale 3. Ahora, vamos a aplicar la propiedad de que x menos 1, que es un número que está en esta esquina, es igual a la semisuma de z menos 2 y x. ¿Por qué? Porque ya conocemos el valor de z, que vale 3. Entonces, al ya saber este valor, puedo conseguir el valor de x, como lo vemos acá. X menos 1 es igual al promedio de estos dos números, ¿ya? En el cual sustituyo los valores donde z vale 3 y me queda que el valor de x es 3, ¿ok? Entonces, la idea es la doble aplicación de la propiedad 2 que expliqué en la clase pasada, ¿ya? Ok, me dicen aquí que hay el valor de A, pero ustedes dirán, ay, Miss, pero ahí hay dos valores, ¿cómo nos va a dar puro A? Tranquila, que en algún momento la letra B se va a ir. Entonces, por propiedad, yo puedo decir que esta esquina es igual al promedio de estos dos números. Es decir, que 3 veces el valor de A disminuido en 6 va a ser igual a menos B más A más B dividido entre 2. Entonces, se me cancelan estas B, ¿ya? Me queda que el doble de A dividido entre 2 es igual a 3A menos 6.
Aquí lo que hicieron fue pasar el 2 de dividir a multiplicar. A más A es 2A. Este 2 se cancela con este 2. Y me queda que 3 veces el valor de A menos A, ¿ya? Va a ser igual a ¿quién? A este número que está restando. Lo paso a sumar, ¿ok? Recuerden que este 2 se fue con este 2, me quedaba A. Ahora lo paso a restar, como lo veo aquí. Y me queda que 3 veces el valor de A menos A va a ser igual al doble de la variable. Y eso va a ser igualado a 6. Entonces está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que A vale 3. La idea entonces general era aplicar la propiedad que vemos acá, ¿sí? A veces me estoy mucho, pero ya ustedes resuelven con facilidad ecuaciones sencillas de una sola variable, ¿ok? Vámonos con el ejercicio número 5, ¿ok? Me dicen, en el siguiente cuadrado mágico, que no lo ven, ¿ya? No lo coloqué, se distribuyen los 9 números impares. Calcular el valor de X, Y y Z. Ok, voy a crear uno ahorita, ¿ya? Para que puedan analizar el ejercicio. Ok, y ya lo creé. Ok, observan un cuadrado mágico de orden 3 y observamos que X, Y y Z se encuentran en esta columna. Pero si nosotros analizamos la definición de cuadrados mágicos aditivos, recuerden que la suma de las filas, columnas y diagonales dan algo que se llama la constante mágica. Es decir, que si yo sumo X más Y más Z, X más Y más Z es igual a la constante mágica. Entonces, conclusión bella, debo buscar la constante mágica para obtener el valor de X más Y más Z. Entonces, vamos a utilizar esta ecuación, ¿ya? Donde se las expliqué en la primera parte de la clase pasada, ¿verdad? Donde si este es un cuadrado mágico de orden 3, entonces significa que 3 veces, porque es el orden del cuadrado mágico, la constante mágica va a ser igual a la suma de los primeros 9 números impares que dice el ejercicio. Entonces, 3 veces la constante mágica es igual a la suma de los primeros 9 números impares y lo único que hacemos es usar la sumatoria de los primeros números impares, que va a ser igual a ¿quién? A n al cuadrado, donde n es el último término de las que está compuesta la sumatoria de los números, ¿ok? Entonces, si me dicen que tengo que trabajar con los 9 números impares, tengo que sumar ya los primeros 9 números impares. Significa que si hay 9 números impares, n vale 9. Por lo tanto, la sumatoria de los primeros 9 números impares va a ser 9 al cuadrado. 9 por 9 es 81. 3 se está multiplicando, pasa a dividir. Y me queda que la constante mágica vale 27. ¿Ok? Entonces, aquí tienen que tener mucho cuidado y siempre tener en cuenta en su cabecita cuál es la fórmula de la suma de los primeros números naturales, la suma de los primeros números pares, la suma de los primeros n números impares, para poder analizar este tipo de ejercicio, ¿ok? Ok, bella, vámonos con el ejercicio número 6, que dice lo siguiente. Completa las casillas en blanco con números de un dígito, de manera que al sumar los valores de cada fila o columna resulte 34. Luego responde cuántas veces aparece el dígito 9 en ambas diagonales. Entonces, vean, miren lo siguiente. La idea es que la suma de las filas, columnas y ojo, filas y columnas den 34. No me dicen diagonales, solamente filas y columnas me dé 34. Pero solamente tengo que trabajar con 8 y 9. Entonces, bella, si la suma de esta fila que vemos acá y de esta fila, de esta columna que vemos acá da 34, significa que si 8 más 9 es 17, ¿cuánto le falta a 17 para hacer 34? Justamente 17. Entonces, bella, en este caso, tengo que colocar, ¿ya? Un 8 y un 9. ¿Sí lo ven? Un 8 y un 9. Y donde aparezcan columnas, donde aparezcan 8, 2 8,
a juro, debo colocar 2 nueves. Entonces, aquí debo colocar 8 y 9. Aquí debo colocar 2 nueves. Aquí debo colocar un 8 y un 9. Pero tengo que ponerla de cierta forma, de tal manera que la suma de 34. Entonces, vamos a analizarlo. Déjenme ahorita utilizar el programa Recortes para poder utilizar el lapicito, ¿sí? Entonces, miren lo siguiente, bellas. Ya dijimos que para que esta fila de 34 debo colocar un 8 y un 9. Ok, entonces aquí no puedo poner 8. ¿Por qué? Porque acá en esta columna deben aparecer 2 nueves. Entonces significa que aquí va a ir el 9 que les dije que iba a ir en esa fila. Y por lo tanto aquí iba a ir el 8 que falta, ¿sí? Listo. Entonces, bellas, ya completé esta fila. Ahora vámonos con esta columna. En esta columna debe aparecer 2 nueves, ¿ya? Ya que 9 más 9 es 18, ¿ya? Más 2 veces 8, que es 16, serían 34. Entonces, por ende, aquí debe aparecer 9. Pero si en esta fila hay 2 nueves, significa que estas dos casillas la debo completar con 8. ¿Sí lo ven? Ok. Ahora, bellas, si aquí hay dos 8, significa que aquí va ¿cuánto, bellas? Aquí va 9. ¿Sí? ¿Observan? Perfecto. Ahora vámonos con los términos del medio. ¿Ok? Supongamos que aquí va 9. ¿Ya? Entonces, aquí debe aparecer 8. ¿Sí lo ven? Entonces, bellas, ¿qué deben aparecer aquí entonces, señoritas? Debe aparecer los 2 nueves que faltan. ¿Ok? Ahora, vamos a ver si se cumple con que las filas y las columnas den 34. Entonces, 2 8 y 2 9, 34. 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 Filas con las columnas. Vámonos con las filas. 2 8 y 2 9, la suma da 34. 2 8 y 2 9 da 34. 2 8 y 2 9 da 34. 2 8 y 2 9 dan 34. Entonces, esta es la forma para organizar y que las columnas y las filas me den 34. ¿Ok? Listo, bellas. Seguimos. Ok, bellas. Vámonos con el ejercicio número 7, que dice lo siguiente. Debo distribuir los números de 2 al 13 en esta figura, de modo que la suma de los números que se encuentran en cada lado sea igual a 26 y dar como resultado la suma de los números que no se encuentran en los vértices. Entonces, miren lo siguiente, señoritas. La idea es colocar números, ¿ya?, a todos los términos que se encuentran en cada uno de los lados y formar 4 ecuaciones de la siguiente forma, ¿sí? Vámonos con esto. La suma de los términos que se encuentran en este lado sería x más b más a más b doble igual a 26, porque así nos dice el ejercicio, que la constante mágica vale 26. Si yo formo otra ecuación con este lado, me dicen que x más c más d más y es igual a 26. Y así sigo haciendo las ecuaciones con este lado y con este lado. Y observo que se me formaron 4 ecuaciones porque la figura tiene 4 lados. Entonces, aquí observamos que los términos como x, como y, como w y como z se repiten 2 veces. Una y dos, una y dos, una y dos, una y dos. Entonces, primera conclusión. Cuando analizamos este tipo de ejercicios, observamos que en las esquinas se repiten 2 veces, ¿ya? Y algo muy importante, si tengo 4 ecuaciones, ¿ya? Entonces la suma de todo esto que vemos acá en forma vertical me va a dar como resultado que aquí va a ser 4 veces la constante mágica. Entonces, ¿qué significa 4?
el número de lados de la figura que me da. Entonces, miren lo siguiente, bellas. Como las esquinas se repiten 2 veces, vamos a apartar una de cada uno, ¿sí? Como la vemos acá. Lo apartamos, lo colocamos en paréntesis y lo sumamos. Y cuando nosotros lo apartamos, me quedan otros números. Esos números, sin repetición, van a ser justamente los números que me indica el ejercicio, que es del 2 al 13. Porque me dicen que tengo que organizar aquí los números del 2 al 13. Entonces, miren lo que puedo decir yo. Después que yo formé esta ecuación, yo puedo decir que la suma de esta primera parte que está antes de la igualdad va a ser igual a ¿quién? A la suma de los términos que se encuentran en las esquinas más la suma de los números del 2 al 13. Y justamente eso va a ser igual a la constante mágica multiplicada por 4. Entonces, bella, ¿qué me está quedando? Me está quedando que la suma de los términos de las esquinas más los números del 2 al 13, más la suma de los números del 2 al 13, va a ser igual a 104. Entonces, la suma de estos términos más la suma de los números de 2 al 13, que es 90, es igual a 104. 90 que está sumando pasa a restar y me queda que la suma de los términos de las esquinas da 14. Pero bellas, no me están pidiendo los términos de las esquinas, me están pidiendo cuáles son los términos que se ubican en los lados, en las posiciones que no son los vértices. Entonces, pues nada, sencillo, bellas, ¿ya? A la suma de los números de 2 al 13, que es 90, le resto los números o la suma de los números que están en las esquinas, que es 14. ¿Ok? Por lo tanto, los términos B más A más H más E más F más E más C más D me va a dar 76. ¿Ok? Entonces, bellas, en este ejercicio de la tarea les pido que sí me hallen la suma de los términos que se encuentran en las esquinas. Es decir, llegar hasta este paso. ¿Ok? Analicen ya que deben formar 5 ecuaciones, que cuando yo sume esas 5 ecuaciones va a ser a 5 veces la constante mágica, de que los términos de las esquinas se repiten 2 veces, la separan, la suman y a esa suma le suman, valga la redundancia, la suma de los números del 1 al 10. ¿Ok? Pilas pendientes, ¿sí? Vámonos con el siguiente ejercicio. Me dicen, señoritas, que debo atribuir los números del 1 al 6 en esta figura. Y la característica fundamental es que este lado vale 11, este lado vale 12 y este lado vale 13. Entonces, miren lo que vamos a hacer, señoritas. Vamos a suponer que este señor valga x. Yo puedo decir que b más x más a vale 11. ¿Ya? Si b más x más a vale 11 y este a lo paso a restar con 11, me queda que b más x es igual a 11 menos a. Por lo tanto, yo puedo decir que la suma de estos dos términos es igual a 11 menos a. Luego, bellas, miren esto acá. Imagínense que este se llama y. B más y más c da 12. Y si yo a b lo paso a restar con el número 12, me queda que la suma de estos dos términos me va a dar 12 menos b. ¿Ok? Ahora, bellas, si yo digo que c más alfa, qué sé yo, más a es igual a 13 y c que está sumando lo paso a restar con 13, yo puedo decir que alfa más a, la suma de alfa más a es igual a 13 menos c. Entonces, observen lo siguiente, señoritas, que yo traté de colocar la suma de estos dos términos como la diferencia de estos dos números, ¿ya? Con el fin de no repetir los términos de las esquinas, tal como pasaba en los ejercicios anteriores. Entonces, bellas, yo puedo decir que la suma de estos dos números, que es 11 menos a, más la suma de estos dos números, que es 12 menos b, más la suma de estos dos números, que es 13 menos c, es justamente igual a la suma de los primeros 6 números naturales que me dice el ejercicio. Entonces, pues, ¿qué hago, bellas? Sumo los términos, 11 más 12 más 13, que es 36. Luego, menos b menos a menos c, saco factor común a menos 1. Y me queda que 36 menos la suma de a, b y c es igual a 21. ¿De dónde sale 21, bellas?
de la suma de los primeros 6 números naturales. 6 por 7, 42, dividido entre 2, 21. Entonces, ¿qué hago, señoritas? Este binomio, esta expresión, la paso para acá a sumar. Este 21 está sumando, lo paso a restar. Y me queda que A más B más C, que son los términos que están, la suma de los términos que se encuentran en las esquinas, es igual a 15. ¿Ok? Último ejercicio, bellas. Esto se trata de cuadrados mágicos multiplicativos. Es algo que quiero que tengan en su mente para el próximo año. ¿De qué se tratan los cuadrados mágicos multiplicativos? Que ahora la multiplicación de los términos que se encuentran en las filas, en las columnas y en las diagonales va a ser la misma cantidad. Entonces, si yo multiplico estos números, me va a dar un valor que se va a llamar producto mágico, ¿ya? O constante multiplicativa, la cual va a ser igual a la multiplicación de estos 4 números que vemos aquí y va a ser igual a la suma de estos 4 números que vemos acá. Entonces, cumple con las mismas propiedades del cuadrado mágico aditivo, pero en vez de sumar se van a restar. ¿Ok? Entonces, bellas, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a llamar, ya déjenme hacer este recorte, ¿ok? Vamos a llamar a este término T. Entonces, por propiedad, yo sé que X por T por 8 por 2 va a ser el producto multiplicativo, el producto constante, ¿sí? Pero también hay una propiedad que dice que T por 8 por 1 y por 4 va a ser también igual a la constante mágica o al producto mágico. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a igualar la multiplicación de esta fila con la multiplicación de estos términos que por propiedad da la constante mágica. Es decir, X por 8 por 2 por T, que es los términos que se encuentran en la columna, va a ser igual a 8 por 1 por 4 por T, que son los términos que se encuentran en estas posiciones y que se relacionan con una propiedad que se trabajó anteriormente con los aditivos y también se cumple con los multiplicativos. Entonces, se observa que se cancela T, queda que 16x igual a 32, 16 está multiplicando, pasa a dividir, y eso me da que x vale 2, ¿ok? Entonces, es una forma ya de ir adentrándonos a cuadrados mágicos multiplicativos, ¿ok? Ahora vámonos con el número 10. Observemos lo siguiente, bellas. Observemos que 2 por 4 por m por a va a dar la constante mágica o el producto multiplicativo mágico, y que ese producto multiplicativo mágico va a ser igual a el producto de 2 por 4 por 2 por a, ya que por definición este señorito y este señorito dan la misma constante mágica. Entonces observamos lo siguiente, bellas. Observamos que a se elimina y queda que m vale 2. Ahora vámonos con buscar el valor de n. Vemos que la constante mágica de la multiplicación de esta fila es igual a la constante mágica de la multiplicación de esta columna. Se cancelan las a y me queda que n vale 4. Por lo tanto, la suma de m más n me va a dar 6. Entonces, señoritas, hasta aquí llegamos. Recuerden hacer la tarea, ¿ya? Y practicar para la práctica, valga la redundancia, calificada que viene la semana que viene. Chaito, bellas.